Hola nuevamente, y aquí estamos para la segunda y tan esperada parte del clip con Cris Bolívar. Cris, qué interesante todo lo que nos compartiste en la cápsula pasada sobre el coaching esencial, las acreditaciones que tienes tú, que tiene tu propuesta de coaching, y me dará mucho gusto que empecemos a intercambiar miradas y sobre todo yo también hacerte algunas preguntas de cosas que me interesaron mucho y que me gustaría que pudieras empezar a profundizar. Pero antes de ir para allá, Cris, platícame, ¿quién es Cris Bolívar? Bueno, podríamos decir que una buscadora de la verdad, del sentido, de facilitar un sentido, ¿no? Más allá de lo moderno, posmoderno, que nos tiene un poco mareados, de forma que pueda aportar, ¿no? En la vida que me ha tocado vivir aquí y ahora, mi granito de arena a vidas más plenas, ¿no? Y más sabias. Ok. ¿Y cómo llega el coaching a tu vida o cómo tú llegas al mundo del coaching? Pues yo creo que es una larga historia en partes y es todo un proceso, ¿no? Como a veces he contado, ya cuando era adolescente y estaba estudiando filosofía, etcétera, me llamaban la Sócrates. Así que la cosa ya venía de lejos, parece, ¿no? Y de más pequeña también, o sea, no dejaba a nadie tranquilo con mis preguntas cuestionadoras, ¿no? Ajá. Y bueno, desde esa mirada me fui entrando en el nivel, en el ámbito profesional, ¿no? En la consultoría, etcétera, etcétera, hasta que llegó un día donde el coaching con nombre y apellido, ¿no? Aterrizó en España y Vivian Launer, que pues ya me conocía, me dijo, bueno, tú ya estás, ¿no? Preparada. Y digo, ¿preparada para qué? Y ya está, y ahí empezó diríamos, la trayectoria oficial, ¿no? Como coach certificada ya MCC, que venía de, pues eso, la formación como psicóloga, luego poco a poco, ¿no? Contacto, pues Itamar Rogovsky, que es una línea de DO, ¿no? El desarrollo organizacional, una línea de intervención donde el consultor es un consultor coach, con Boyatsis, con, bueno, en fin, ¿no? Un montón de fuentes, ¿no? Muy interesantes que poco a poco a mí me sirvieron para darme cuenta de que, bueno, no había una línea de coaching que fuese a donde yo quería ir, ¿no? Y ahí poco a poco pues se fue generando lentamente el coaching esencial hasta el día de hoy. Ok, ¿y a Vivian tú de dónde o de qué la conocías? Bueno, colegas de aquí, ¿no? Ella vino a Barcelona y ahora ya no recuerdo si tenía referencias mías o habíamos coincidido en proyectos. No lo sé, porque al final la vida es, te conoces de tantos sitios distintos y hay tantas referencias que ya no sé, no recuerdo de dónde venía el hilo. Ya, ok. ¿Y con la doctora Brock, cómo fue el acercamiento? Bueno, Vicky vino fue invitada por la ICF y cuando vino a Madrid, fue invitada a Madrid, ¿no? A las jornadas. En ese momento las jornadas se hacían tanto en Madrid como en Barcelona y cuando vino a Barcelona vino a casa. Otra colega, ¿no? Le pareció muy interesante que nos conociésemos, nos presentó y se quedó en casa los días que estuvo aquí, ¿no? Aprovechó también para dar una pequeña conferencia en Essential Institute y bueno, estuvimos compartiendo la mirada, conoció en más profundidad lo que hacíamos y nuestra forma de hacer y bueno, y así fue que nos conocimos. Ok, me imagino que fue todavía en el proceso de estar preparando su tesis. ¿Y ella qué te platicaba de...? Ella ya había cerrado, ella ya vino aquí Ah, como estrella. ok, y entonces después te incorpora al libro. Bueno, ella escribió el libro en inglés de la historia del coaching en inglés, Ok. anglosajón. Y en el camino de escribir
escribir la historia del coaching en castellano, ¿no? De habla hispana, es donde empezamos a tomar contacto, ¿no? Y ahora sé que se ha traducido, hace unos años se tradujo el de habla anglosajona al castellano, y no sé cómo está el de habla hispana, no sé dónde, en qué punto queda todavía. Ok. ¿Hace cuánto fue eso que se encontraron ustedes? 2014, 13, por ahí debe andar la cosa. Ya. Oye, y debe haber sido muy interesante platicar con ella, que estaba haciendo un doctorado que sé que es de los primeros doctorados que existen. El único que lo conozco que antecede es el de Leonardo Ravier, que deviene en el libro de Arte y Ciencia del Coaching. Pero pues una persona que se pone a estudiar el coaching a nivel doctorado debe traer unas historias y unos datos muy interesantes. ¿A ti qué te llamó la atención de cuando platicaste con ella? Bueno, es una persona, es un MCC y es una persona absolutamente abierta y curiosa. Entonces, el hecho de que ella realizara el montón de entrevistas, ¿no? Y hablase con un montón de coaches de referencia para escribir su libro, y ver de dónde venía el coaching, ¿no? Cómo se había generado, cuál es la historia, ¿no? Su libro se llama La historia secreta del coaching. Claro, le daba una amplitud muy interesante. Entonces, cuando vio lo que hacíamos, se sorprendió mucho. Una de las cosas que precisamente nos comentó es que normalmente las líneas de coaching beben de un par de fuentes, ¿no? Pues negocios y psicología o cosas por el estilo. Entonces, que bebiésemos de 5 fuentes le pareció algo extraordinario y muy enriquecedor y muy potente, ¿no? Esto, entre otras cosas que nos comentó, ¿no? Entonces, el hecho de tener una referencia tan grande, ¿no? Del coaching y que nos diga cosas así, es como, bueno, esto es absolutamente confiable, ¿no? Porque sabe de lo que habla. Exactamente, sí. Y además, digo, yo sigo dándole vueltas a este tema porque es uno de mis intereses, justamente. Yo pasé casi 10 años trabajando en una universidad, entonces digamos que el mundo académico me gusta. Y con la pequeña contribución desde acá afuera, lo que busco es que, ya lo platicamos aquella vez, ¿te acuerdas? En el 7 Impact Conference, sí era así el nombre, me parece, de Desafío Coaching, donde pues yo decía que a mí me gustaría, como que veo un escenario donde la brecha entre el mundo académico y lo que nosotros hacemos, pues empiece a cerrar, ¿no? Sin usurpar espacios, pero que se quiten muchos prejuicios tal vez que hay de allá para acá y de aquí para allá. Obviamente, lo que tú dijiste a continuación, entendí que no es tanto tu interés, pero me parece que lo que hizo Vicky es justamente eso, ¿no? Es decir, hay una tesis de un programa de doctorado con su debido, digamos, reconocimiento y estatura, digamos, dentro de los programas universitarios, donde aparte pues ya apareces junto con unos nombres que mucha más gente también reconoce como, pues sí, referentes en el mundo no solo del coaching, sino de la psicología, la administración, el management, un montón de cosas. Entonces, ¿quieres platicarme tantito de esta idea tuya que dices de, bueno, a lo mejor no es necesario hacer esta coalición de mundos, y si es que yo lo entendí bien? O sea, yo por un lado pienso que el coaching es sobre todo una manera de intervenir, ¿no? Por lo tanto, así como la consultoría, como la psicoterapia X, la que sea, no tiene una referencia, ¿no? en el mundo académico, universitario, sobre todo si entendemos universitario. Lo que hay son disciplinas base, ¿no? Como la psicología o como, no sé, ¿no? Carreras de negocios, etcétera, etcétera, donde uno adquiere los cimientos para luego ejercer profesiones que beben de esas disciplinas, ¿no?
Entonces, un psicoterapeuta X, pues probablemente se formó haciendo psicología, pero la carrera no es de psicoterapia X, es de psicología, ¿no? O el consultor X se formó en, pues no sé, la licenciatura en administración de empresas, pero no es la licenciatura de consultoría en no sé qué cosa. Por lo tanto, creo que una es esta distinción, ¿sí? Una cosa es de qué ejerzo y qué bases académicas, teóricas, necesito para hacer bien mi trabajo. Que eso, creo yo, debería cambiar un poco en el coaching. Pienso que en la acreditación de los coaches se debería pedir más, no solamente las competencias clave, por ejemplo en la ICF, ¿no? Sino también quizá bases de conocimiento más sólidas, ¿no? De una manera u otra, ¿eh? No digo que sea con una licenciatura, pero de alguna forma creo que debería pedirse. Claro, otra forma también es pedirlo a las escuelas de coaching, que en sus programas incluyan conocimientos más sólidos de psicología, de filosofía o lo que sea. No se hace. De momento, la línea la marca, ¿no? Las core competences, que implican ciertos conocimientos, pero no necesariamente, ¿no? Por otro lado, tendríamos otro discurso que sería, que es lo que hablamos en 7 Impact Conference. El coaching necesita ser avalado por una comunidad de profesionales que tienen una base académica detrás, ¿no? Una carrera universitaria, un colegio, ¿no? Profesional como los psicólogos, la psicología o X de X. Yo pienso que no necesariamente. Pienso que cada colegio y cada comunidad también adolece de sus cosas y entonces no veo por qué necesitamos, ¿no? Que tengamos el beneplácito, ¿no? Como decía, de ciertos colectivos. No lo sé. También sé que hay intentos, por otro lado, donde hay posgrados y másters, ¿no? Normalmente propios, no tanto de la universidad, dentro de ámbitos académicos, ¿no? Donde se incluye el coaching, o intentos de por ejemplo, la Facultad de Filosofía de impulsar también másters propios en coaching para que, ¿no? Los estudiantes de filosofía puedan tener salidas profesionales, ¿no? Bueno, yo creo que no está demasiado resuelto eso, porque al final lo hacen profesionales que no sé si son expertos, ¿no? en el área del coaching. Así que, bueno, como en todas las profesiones, hay huecos por aquí y por allá, ¿no? Pero, bueno, no me parece que sea relevante. Para mí creo que lo relevante es que un buen coach tenga conocimientos sólidos de las fuentes, ¿no? De las que debería, creo, desde mi punto de vista, beber el coaching, ¿no? Que pueda ejercer su profesión bien. Es decir, tú en un futuro no verías o no te interesaría ver algún programa de coaching ejercido desde una universidad. Ya los hay. Pero normalmente pero sí, yo tengo entendido que normalmente es algún organismo, alguna empresa de coaching que se vincula con una universidad y que le ofrece un espacio como de promoción y venta, pero que no es el profesorado, digamos, la academia de la universidad quien está llevando el programa de coaching. ¿Sí lo es así allá? Bueno, es que si lo llevasen los docentes que ahora ya hay en la universidad, sería, me parece, un poco desastre, porque quizá les falte cierta actualización. Muchas veces porque pero esto pasa en todas las carreras, o sea, sí. Yo creo que hay una voluntad, ¿no? Por parte de las universidades constitucional, ¿no? De ser salvaguarda de modas, fraudes, ¿no? Claro, hasta que algo no se consolida mucho y pasan ciertos años, pues es normal que la universidad no lo incluya, ¿no? Una, porque no se fía un pelo. Dos, porque los profesionales no están actualizados.
Por lo tanto, ¿cómo se incluye eso, ¿no? Yo creo que en la medida en que pasan los años y los psicólogos o los filósofos o quienes sean, ¿no? Van ejerciendo pueden poco a poco incorporar a sus cátedras y a sus, ¿no? a su docencia los conocimientos prácticos que aplican y el cuerpo teórico que eso implique. Y eso hace que pasen años. Sí, claro. Por ejemplo, tú eres de formación psicóloga y también filósofa, ¿no? Uh-huh. En mi caso, yo soy comunicólogo, estudié ciencias de la comunicación. Entonces, todavía en el siglo, bueno, ya el antepasado, digamos, todavía en 1800 no existían las ciencias de la comunicación, todavía eras psicología, sociología, incluso estadística, management, y conforme fueron saliendo algunas teorías dentro de estas ciencias sociales, se le dio un cuerpo, se organizó y entonces ya hubo las ciencias de la comunicación. Pero lo mismo surge con la psicología. Todavía en 1800, corrígeme si estoy mal, todavía venían en ramas separadas la psicología y la medicina, hasta que hay una parte donde, perdón, la filosofía y la medicina, y a partir de ahí empiezan a salir algo que empieza a ser la psicología y luego ya deviene en muchas otras manifestaciones, ¿no? Ya no la psicología clásica, que pretendía abarcar al ser humano desde un aspecto muy físico, muy biológico, sino ya los estudios propiamente de la mente. Yo lo que veo con el coaching es que muchas universidades, no sé si por negocio, no sé si por simplemente inevitabilidad, si es que existe esa palabra, empiezan a incorporar programas de coaching a sus programas de posgrado o de educación continua, ¿no? Ya sea un diplomado, por ahí alguna certificación que normalmente no está avalada por la universidad, sino por algún organismo externo, pero pues empiezan a formar cepas, es decir, ya gente de la universidad se empieza a formar también y traen esos conocimientos de vuelta a la aula, y yo creo que nada más es cuestión de tiempo hasta que empiece a haber tal vez un departamento en particular. Yo no estoy bien informado, pero me parece que en la Universidad Autónoma de Madrid, que ahí colabora quien fuera uno de mis maestros, el doctor Leonardo Ravier, él lleva el programa de coaching, ¿no? Y su libro Arte y Ciencia del Coaching, como el de Coaching No Directivo, como el libro con el que tuve también el gusto en colaborar con él, junto con otros coaches, que es el de Coaching Humanista, pues lo utilizan como parte de sus documentos, de sus libros de respaldo, y entiendo que quieren ahí empezar a darle ese corte. Pues bueno, para no seguirnos demasiado en este tema, me gustaría darle un pequeño twist, porque todavía sobre él, pero saliéndonos, yo veo que tú has hecho un cuerpo teórico, me parece, es decir, coaching esencial, la impresión que me da es que no es solo un nombre, ¿no? Sino que hay algo detrás, un cuerpo teórico que ya lo explicaste en el videoclip pasado de pasada. Si no lo han visto la gente que está escuchando les recomiendo que vayan a ver, porque tiene gran sustento, ¿no? Entonces, una de las dudas que me surgió es que en una parte, y ahí voy a necesitar que tú me ayudes un poco, hay una lámina donde tú pones Essential Coaching, Essential Training y Essential Consulting, me parece. Sí. Palabras más, palabras menos. Entonces, lo que une a estas tres disciplinas, Coaching, Training y Consulting, pues es la parte de Essential. ¿Podrías hacernos un desglose? Es decir, cuando tú dices ahí Essential, ¿qué estás diciendo? Y luego vamos a la parte de, bueno, ¿cómo es diferente un Essential Coaching de un Essential Consulting, de un Essential Training, que me parece que sería más sencillo? Sí. Y también hay Essential Investigation. Que ok. Muy bien. El paraguas es la esencialidad. Sí. Es nuestra mirada esencial. Sí. Que es pasar de la igual esencia o poner foco en la sabiduría. Y claro, eso no son palabras, eso tiene carga teórica detrás, que es esencia, que es sabiduría, que es ego, que cómo se pasa de un sitio a otro, cuál es el trabajo que hay que hacer para, cómo se hace eso en coaching, cómo se hace eso en la organización o consulting, o cómo se hace eso en la docencia.
tenemos formación en distintos ámbitos, formo parte pues, de programas de innovación y desarrollo en empresa, ¿no? En el programa, por ejemplo, de Itamar Rogovski, que es un referente, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos aplicaciones de lo que es esta mirada esencial o esencialidad, que sería el cuerpo teórico, ¿no? Que luego va obviamente, cuando baja, por ejemplo, en coaching esencial, hay todo un cuerpo teórico del coaching, cómo se interviene, cómo es el coach, desde dónde, etc, 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 ¿no? Pero entonces la esencialidad es lo que tienen en común tus programas, que es la búsqueda, déjame ver si lo apunté por aquí. Pasar del ego a la esencia, poner Exacto. foco en la sabiduría. Esa sería la definición más rápida y más sencilla. Exacto, del ego y del miedo también decías, ¿no? El miedo, el ego vive en el miedo, Ok. y la esencia en el amar. Sí. Entonces, esa sería como la finalidad, ¿no? El fin último que persigue la esencialidad o el essential. Ahora, entiendo que el apellido, ya sea coaching, consulting, training o la investigación, digamos, lo que te dice es el vehículo o la metodología por el cual se hace llegar o se llega a esta finalidad. Y entiendo que no sería lo mismo llegar allá mediante el Essential Consulting que el Essential Coaching. ¿Es así? Bueno, hay cosas que se solapan, ¿no? Porque en la consultoría esencial puede entrar coaching esencial, o en la formación esencial puede entrar coaching esencial, o en la consultoría esencial puede entrar formación esencial, ¿sí? Obviamente. Pero son tres grandes áreas de intervención. ¿Sería tal cual solapar o sería más bien dentro de este proceso voy a traer algo de acá para reforzar, o sea, o es tal cual que aquí voy a hacer lo mismo que acá? Quiero decir que no son categorías exactas, ¿no? Sino que la consultoría puede incluir formación o coaching, la formación puede incluir coaching, pero el coaching, por ejemplo, no incluye formación o consultoría. A ver, entonces podemos empezar a desentrañar esa parte, sobre todo lo que me interesa ver, es, además haciendo uso de la palabra, es tú qué es lo que consideras esencial en el coaching, que lo hace coaching y que no lo hace consultoría y que no lo hace entrenamiento. Correcto. Essential Training es formación. Sí. Entonces, desde la docencia, desde la formación, se imparten contenidos. Hay un yo sé, tú no sabes, yo te cuento, yo te explico, ¿sí? Como podría haber una distinción también en la mentoría. Mira, no tenemos mentoría esencial, pero igual un día la desarrollamos, ¿no? En consultoría, uno se ocupa de los problemas de la organización, ¿no? Y por lo tanto el foco es cómo se resuelve, cómo se ayuda. Por ejemplo, nosotros la consultoría que hacemos es de desarrollo organizacional, que vuelve a ser muy fronterizo, ¿no? Igual que la formación que hacemos tiene mucho que ver con este docente coach, por lo tanto es fronterizo. Pero uno imparte, como decíamos, contenidos formativos y estás en aula, en una aula formativa. Yo creo que, sin entrar en muchos detalles, uno puede hacer una distinción sencilla y clara cuando estoy en un programa formativo y cuando estoy en una sesión de coaching, ¿sí? Aunque luego en aula el docente pueda ser docente coach, ¿no? O incluso el programa tenga sesiones de coaching al margen, ¿no? O de acompañamiento, pero todos podríamos ver la distinción, ¿no? Sin hacer grandes líos, ¿no? En consultoría lo mismo. Un proyecto de consultoría es un proyecto que tiene un diagnóstico, que tiene una intervención orientada a facilitar el que se resuelvan determinados problemas, y donde en esa consultoría puede que haya, ¿no?, intervenciones en formación, o puede que haya intervenciones en coaching, etc. El coaching, en cambio, está orientado al desarrollo del potencial del ser, que para nosotros puede ser persona, ser equipo, ser empresa, da igual, pero es el ser, ¿sí? Cómo este ser va del ego a la esencia también, ¿no? Y cómo puede desarrollar consciencia sabia. Entonces, por ejemplo, en nuestras aplicaciones en consultoría esencial
estamos también orientados a facilitar directivos sabios, equipos sabios, organizaciones sabias, y para ello utilizamos distintas metodologías, más de consultoría, ya ves, ¿no? De consultoría, diagnóstico, etcétera, 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 talleres formativos, etcétera, etcétera, y también coaching esencial, por supuesto. Ok. A ver, entonces sería justo para ti, o estarías de acuerdo en decir que lo que diferencia una u otra es, primero, que la formación de lo que se ocupa es de transferir conocimiento, enseñarle a la gente cómo se hace algo, digamos. Bueno, en realidad es facilitar el aprendizaje. Ajá. Un buen docente lo que hace es facilitar el aprendizaje. Ajá. Y para ello, obviamente, es un docente coach. Pero hay transmisión de contenidos, obviamente. Sí, es, como decías, es un yo sé y tú no sabes, y entonces te voy a pasar o voy a hacer algo para que en ti se genere el conocimiento de esto que yo sé y que tú no sabes sobre un tema en particular y que tenemos una duración dada, digamos, para este esfuerzo. Luego, en la consultoría sería correcto decir que tiene que ver con la transferencia, en todo caso, si en el otro era de conocimiento, de diagnóstico, es decir, de yo con mi mirada, con mis conocimientos, con las pruebas que he hecho, yo genero una hipótesis de qué es lo que te está pasando y con ello una posible solución de lo que tendrás que hacer, y que en esa solución puede entrar el coaching, puede venir la formación o pueden entrar otra serie de actividades. Bueno, eso dicho así me suena más a consultoría técnica. Okay. La consultoría en desarrollo organizacional, o en nuestro caso la consultoría esencial, tiene matices, porque estamos ya siempre del lado, igual que en Essential Training, de que el que sabe es el cliente, es el alumno que ya sabe cosas o es la empresa que ya sabe cosas. Entonces no somos nosotros quien vamos a decirle. Entonces el diagnóstico es un diagnóstico de situación. ¿Cómo y es a eso? partir de ahí hay un plan, ¿no? Que vamos a codiseñar con el cliente. Es un plan de intervención donde el cliente también tiene mucho que decir, ¿no? No es yo diagnostico, yo te digo como experto, toma, esto es lo que tienes que hacer y ahora ya te lo dejo a ti el dossier y tú verás, ¿no? No es eso en DEO. Digamos que en el fondo sería lo mismo, la única diferencia con lo que has dicho que veo es que este es más colaborativo o más co-creativo. Pero a final de cuentas, el diagnóstico vendrá de parte de ustedes o de los expertos, o el diagnóstico lo van a generar ellos, el cliente. El diagnóstico lo compartimos. Ajá. Sí, sí, entiendo. Es como el coach cuando suelta una hipótesis, ¿no? Yo estoy viendo esto, ¿a ti cómo te suena? Por estos datos y estos datos, parecería que la cosa está así o así. Y el cliente interviene, decide, ve, claro, observa. Pero el primer input viene del coach. El primer input, en este caso, viene del consultor. En este caso del consultor. Del coach era en el ejemplo que pusiste, del consultor en el programa de Essential Consulting, digamos, y sobre eso van co-creándolo, me imagino, colaborándolo. Sí, pero yo creo que la distinción más clara es que está orientado al problema. La consultoría en general está orientada al problema, mientras que el coaching está orientado al desarrollo del ser. Ahora, el desarrollo del ser y el problema no pueden caer dentro de la misma categoría, así como el objeto del aprendizaje en la formación. Es decir, el problema es el gap, ¿no? Es entre lo que tengo y lo que quiero tener, entre lo que soy y lo que quiero ser, entre lo que hago y lo que quiero hacer. Y ya sea el consulting, el coaching o el training, es la metodología para cerrar el gap. Entonces, en uno, el problema es que necesito aprender a hacer o saber tal cosa, y entonces se soluciona por entrenamiento, por formación, por facilitación. En el otro es que no tengo los resultados que quiero, digamos, en la organización, se hace el diagnóstico y se dice, vas a tener que tener un programa de formación, vas a tener que hacer esto, ¿no? Ya sea co-creado, en mayor o menor. Y en el otro es que, pues tiene que ver con la persona, con el equipo, la organización. Esto nos está pasando y no sabemos cómo solucionarlo, y entonces ellos tendrán que irlo gestionando. ¿Lo he entendido bien?
Yo no lo diría así, sobre todo en el tercer caso. Ok. Claro, depende de cómo queramos interpretar las palabras. Si Sí. por problema decidimos que es cualquier cosa que no está siendo y que quisiera que fuese, al final todo lo que hacemos en la vida está orientado a problemas, ¿no? Claro. Pero cuando yo hago la distinción, quizá otra forma de decirlo podría ser algo así como, en consultoría, por ejemplo, prestaríamos atención a que el cliente, pues no sé, quiere que su equipo funcione bien. En cambio, en coaching, me da igual si quiere o no quiere que funcione bien. No voy a intervenir ahí. Lo que voy a intervenir es en sus competencias de líder o en su saber leer la situación del equipo, lo que sea, para que a través de eso pase lo que pase, que tenga que pasar con su equipo. Ok. Ese mismo problema entiendo que entonces se puede abordar desde las dos partes. Imagínate, yo soy un cliente, te busco. También, y en formación, me dará igual lo que quiere que pase o me dará igual no sé qué cosa. Lo que me voy a centrar es en que tiene que saber para qué y a partir de ahí él pueda ejercer de líder de determinada manera. A ver, Pero entonces, son distinciones que no sé hasta qué punto aportan riqueza, ¿no? Porque al final las fronteras son sutiles, ¿no? Y hay un tipo de consultoría, un tipo de coaching, un tipo de tal, que no sabes muy bien dónde andan. Yo simplemente diría algo así como, intuitivamente, de forma llana. Tú sabes cuando estás haciendo formación, sabes cuando desde la organización estás pidiendo un programa, ¿no? Más o menos de consultoría, en todas sus variantes si queremos, y cuando estás trabajando, ¿no? El ser que hay ahí en una línea como más psicoterapéutica, para hacer distinción entre consultoría, ¿no? Donde estás abordando otro aspecto, ¿no? De lo que está en juego. Así, de forma llana, intuitiva y sencilla. sí, Luego, el detalle y las líneas, a veces no sabes muy bien dónde le pondrías la frontera, ¿no? Ok. Nosotros, desde nuestra mirada en el coaching no directivo, tiene mucho que ver con lo que, digo, he tratado de, para ver si tenemos esos puntos en común. Leonardo lo que hizo fue una especie de matriz, donde hay dos ejes. El eje del tipo de conocimiento que requiere la persona para resolver el problema, digamos, o la necesidad de aprendizaje en este caso, y el tiempo para hacerlo. Entonces, en pocas palabras, puede ser urgente y no tener tiempo para equivocarse, o puede tenerlo. Y del otro lado puede ser un conocimiento técnico, o sea, algo que, en mismas palabras de Argyris, a quien ya mencionabas en el video pasado, puede ser un conocimiento almacenable, articulable y transferible, o tácito, ¿no? No, perdón, creo que no era Argyris, era Polanyi, es de él. Donde es justo lo contrario, es decir, el conocimiento que no puedo ponerlo en palabras y no lo puedo transferir, como las habilidades, ese conocimiento que se hace de la habilidad, ¿no? Entonces, como está hecho es cuando no hay tiempo para aprender y la respuesta ya existe allá afuera, es decir, se la puede transferir, elegimos la transferencia de diagnósticos, cómo se resuelve es con esto, ¿no? Eso sería como el modelo ideal de la consultoría para nosotros. Cuando hay tiempo para aprender, pero la respuesta ya es fuera, y ya está fuera, y no hay necesidad de generarla, sino más bien transferirla, estaría la formación o el entrenamiento. De nuevo, tácito, con tiempo para aprender, y el otro, perdón, técnico, con tiempo para aprender, y el otro es técnico, sin tiempo. En el tácito, pero sin tiempo, meteríamos la mentoría como la transferencia de experiencia. En el caso de que yo no te voy a decir qué hacer, pero te voy a decir lo que yo haría. Y entonces tú tienes que generar o extrapolar, generar tu propia respuesta, sale de dentro. Y queda entonces un espacio ahí libre para cuando hay tiempo para aprender, pero la respuesta debe de venir de adentro, que sería el coaching. Que entendemos dentro del coaching no directivo que es esta no transferencia de información, lo que haría la esencia, digamos, del coaching desde nuestra mirada.
porque si hay transferencia de conocimiento, juicio, que sería diagnóstico, o experiencia, estaríamos refiriéndonos hacia las otras 3 formas de ayuda. Y entendemos que en medio está todo el mix, como tú dices, donde las fronteras están muy pegaditas o incluso están así, ¿no? Donde en la misma sesión podrías tener recursos de consultoría, de formación, de mentoría y de coaching. Pero digamos que ese es el esquema como lo tenemos nosotros delimitado. ¿Qué te parece ese esquema? No, no me resuena demasiado. Ok. O sea, lo veo, es una posibilidad más, ¿no? Pero a mí que se sitúe sin tiempo para aprender y que el conocimiento ya está fuera, la consultoría, pues eso será una consultoría absolutamente y radicalmente técnica, que ya no es ni consultoría, eso es, llamo al técnico para que me arregle el ordenador y que me deje en paz, no sé, ¿no? Ajá, o sea, para mí es. no sería ni consultoría. Claro, cuando yo hablo de consultoría, siempre ya me estoy refiriendo a una consultoría de desarrollo organizacional, una consultoría que está muy cercana al coaching. De hecho, es lo que decíamos, la manera de intervenir el consultor es de consultor coach, que para mí es la única que tiene sentido en los términos en los que hablamos. Claro, al margen de eso todo tiene sentido. Cuando a mí se me estropea el ordenador y no me interesa aprender para nada cómo se arregla, que venga un técnico y lo arregle. ¿No? Y eso no es ni peor ni mejor que el coaching. Claro, función, te soluciona. claro. O igual cuando vas a un médico, ¿no? O cuando vas a un médico, a lo mejor, yo qué sé, habrá veces que quiero saber qué va a hacer y qué no va a hacer y decidir, y habrá veces que simplemente que haga lo que quiera, ¿no? Confío totalmente en él y punto. Sí. O sea, que son categorías que, bueno, también, no sé, pero no me... No te resuenan, decías. Es un esquema interesante que no conocía. Ajá, ok. Entonces, profundizando en ese punto, si entendí lo que dijiste, para ti el coaching, principalmente lo que lo diferencia de la consultoría, y por eso cuando hablas del consultor coach, tiene que ver con que, y mezclado con la esencialidad, trabaja en el ser de la persona, del equipo o de la organización, para llevarlo a la sabiduría. ¿Es así? ¿Lo entendí bien? Me estás hablando de la consultoría. Del coaching. Del coaching esencial. Del coaching esencial. A diferencia de la consultoría esencial, digamos. Sí, trabaja con el ser, con la persona. Con el ser, digo persona para que se entienda más, pero en realidad el ser persona, que puede ser luego ser equipo o ser organización, en cuanto a esa entidad. Ajá. Ok, y que es este conocimiento de tercer bucle de Argyris, ¿no? Sí, que ponemos el foco especialmente ahí. Obviamente no hace falta entrar donde no hace falta. Si la persona, el directivo X, ya está alineado con ese ser y es un tema, ¿no?, que hay que tocar, el de segundo o el de primero, pues qué bien, qué fantástico, ¿no? Okay. Tenemos una metodología o una mirada que tiene que ver con ir bajando, ¿no?, hasta este tercer nivel y vamos revisando. Entonces, bajamos todo lo que el cliente puede o por el tiempo que tenemos o por el foco de trabajo o lo que sea, y en la medida en que tenga sentido bajar porque hay algo que hacer ahí. Y a partir de ahí subimos. Si ya está bien, no hace falta bajar más, ¿no? O si el cliente no quiere o no tenemos el tiempo, pero la transformación será en la medida en que puedas bajar más o menos, obviamente. Ok. Cris, tú mencionabas que Vicky Brock se sorprendió que mientras algunas propuestas de coaching bebían de 2 fuentes, la tuya bebía de 5. Concentrándonos en lo que tú entiendes que le pertenece exclusivamente al coaching, ¿de dónde bebe el coaching esencial? O sea, ¿de qué otras propuestas previas o paralelas se nutre coaching esencial? Por ejemplo, en espiritualidad tomamos cosas de la cábala, del sufismo, del budismo y de la espiritualidad en general, ¿no?, como mirada hacia la completitud y hacia el ser. De la psicología, especialmente de la transpersonal, Wilber, incluso Rogers, etc. Pero también de todo lo que es construccionista y de la narrativa, etc. De
la filosofía, especialmente la hermenéutica, temas de fenomenología, Gadamer, Foucault, bueno, no sé, distintos autores, ¿no? Sócrates, por supuesto, la filosofía clásica griega, Heidegger, el existencialismo, también, no sé, hay un montón de referencias, ¿no? que utilizamos y usamos. De la psicología, bueno, un referente importante, Jung, obviamente, todo lo que es, ¿no? Psicología de los yoes, voice dialogue, etc. De negocios lo comentábamos ahora, ¿no? Especialmente la línea del desarrollo organizacional, muy especialmente. De que me queda el arte, es la mirada tanto como lenguaje, ¿no? Más allá de las palabras, todo lo que implica, pero sobre todo de lo sublime y de la mística, ¿no? La mirada desde el amar incondicional del arte entendido como tal, ¿no? Con mayúsculas. ¿Me dejo algo? No sé, he dicho psicología, filosofía, negocios, arte, espiritualidad, no, ya está. Oye, y antes de ir a preguntarte de los que ya dijiste, ¿algo de que tú entiendas ya como coaching que ustedes retomen? O sea, fuera de estas 5 áreas. No, no especialmente. Ok. Entonces, digamos, del coaching ontológico. Pero confluimos. Por ejemplo, sí, hay cosas de Maturana, pero Maturana no es coaching. No es coaching, así es. Lógico, bebió de él, si acaso. Así es. O sea, hay cosas que compartimos, porque son cosas básicas de psicología, pero no porque se beba de esa línea de coaching, sino porque esa línea de coaching probablemente bebe de cosas comunes y muy sensatas, ¿no? Con distintas líneas o miradas que tienen como materia prima al ser humano. Claro, digamos que de Flores, Olaya y Echeverría tú no retomas voluntariamente, digamos, algo, sino tal vez llegan a los mismos puntos en algunas cosas y en otras no. Ok. Oye, yo veo, por ejemplo, en uno de los contrastes entre las como corrientes de coaching más evidentes con la que yo profeso es con el ontológico. El ontológico, filosóficamente hablando, lo que busca es alejarse de lo que Echeverría llama el programa metafísico. Ya lo habrás escuchado seguramente, ¿no? Y es una teoría más heraclitiana, ¿no? Del cambio constante y por lo tanto es más hermenéutico. El coaching no directivo es lo contrario, es decir, nos basamos más en la escuela clásica de filosofía con Sócrates, Platón, Aristóteles, o sea, somos más metafísicos al final de cuentas. Dentro de las referencias que yo escuché de coaching esencial, vi como de los dos lados, es decir, vi fenomenología, escuché fenomenología, escuché hermenéutica, escuché existencialismo, que para nosotros también es importante. No escuché, por ejemplo, psicología humanista, pero seguramente algo ahí, no sé si de Maslow o de Peirce o de alguien, no sé si retomes algo o no, pero sí vi constructivismo que nosotros también abordamos, ¿no? Oí a Heidegger, oí a Foucault, que Foucault sería más como deontológico. Entonces, dentro de estas visiones filosóficas, y aquí me meto en problemas porque tú eres filósofa y yo no, pero ¿tú dónde posicionas el coaching esencial? Digamos, más dentro de la fenomenología, de la hermenéutica, dentro de el subjetivismo o el objetivismo, ¿no? De la ontología o de la nociología. ¿Dónde cabe mejor? Bueno, en primer lugar creo que hay que situar bien ciertas palabras, porque la ontología precisamente es metafísica. Así es. El estudio del ser. Así es. Con lo cual, que alguien diga que no está de acuerdo con la metafísica y se llame ontológico, pues habría que ver de qué está hablando, ¿no? Hay una contradicción ahí. Y luego, por otro lado, el ser, ¿qué significa el ser? Entonces, ¿no? Porque seguramente tiene miradas distintas, ¿no? Cada línea, o en fin, que el cómo usamos las palabras habría que ver qué hay debajo de esa palabra, ¿no? Y sobre todo luego cómo se aplica a la hora de la verdad, ¿no? Sí. Claro, hermenéutica y fenomenología, pues no sé si te debe llegar de Alberto Buchó, que es el que más trabaja con estas dos etiquetas, ¿no? Ajá. Pero
con Alberto, que además últimamente me he tenido que leer bastante de él porque estoy escribiendo el prólogo a su libro, a su último libro. Súper. Bueno, supongo que de alguna forma, ¿no?, me llamó cuando me conoció para hacer el prólogo, porque coincidimos precisamente en esta, y de ahí, ¿no?, que a veces se nos llame un coaching muy espiritual, en esta mirada de completitud. En el modelo de sabiduría que he pasado así por encima rápido, ¿no?, en la conferencia, en la charla de antes, incluye, ¿sí?, armónicamente estas dos miradas. Cuando hablaba de teoría arriba y de experiencia abajo, de hecho, estoy hablando de hermenéutica arriba y de fenomenología abajo, ¿no? Es decir, el mundo lingüístico, de las creencias, de las teorías donde todo humano vive y no puede escapar de eso, y el mundo de la experiencia real, donde está insertado el ser humano y tampoco puede escapar de eso. A partir de ahí, el peso cada uno se lo pone como quiere, ¿no? Pero es imposible que no hable de estas dos cosas porque es lo que es la experiencia humana. Ok. Por ejemplo, dentro del coaching esencial, ¿cómo se entiende el ser humano? El ser humano, la mirada antropológica, ¿no?, que tenemos del ser humano tendría que ver con este ser que está siendo. O sea, sería una mirada aristotélica, ¿no?, de pasar de la potencia de actualizar el ser. Pero tenemos muchos matices, sería largo de explicar, pero en cualquier caso es este ser que está siendo y que hay, por lo tanto, un proceso de vida o de vidas, me da igual, donde el coach acompaña un ratito, pero que en realidad esta persona o este ser está vivo, en permanente cambio, y sigue su proceso, el que sea. Okay. Lo que nosotros intentamos es facilitar que este proceso vaya en una dirección más saludable, sabia, que no genere sufrimiento, compasiva, llámale como quieras, en lugar de enredar más el juego al que todos estamos jugando, sobre todo en esta posmodernidad neurótica. Ok. Y antes también quiero hablar sobre la posmodernidad y la modernidad, pero quiero seguirte preguntando. Ya me dijiste cómo se ve el ser humano. ¿Cómo se entiende la realidad? La realidad. La realidad, de entrada, te voy a poner algo sencillo. Yo soy de las que piensa que somos, además de neuróticos, psicóticos y multiesquizofrénicos. Ok, ¿cómo así? Por lo tanto, la realidad, pues vete tú a saber qué es. Ok, pero ¿existe la realidad? ¿No existe? ¿La creamos cada quien? Ambas cosas. Todo y más, y junto y revuelto. Ok. No creo, o sea, ni es escepticismo, ni es relativismo, ni es reduccionismo. O sea, estos son temas filosóficos que se están discutiendo desde el origen de la filosofía y más allá. Y no vamos a llegar a ningún sitio. Okay. En este sentido, por supuesto que creamos la realidad, porque vivimos en mundos teóricos, lingüísticos, y por supuesto que la realidad existe más allá de un ser humano. ¿La podemos percibir? Bueno, tendríamos aquí todo el mundo intuitivo y de lo que al final pretende, ¿no?, el ser sabio, este posible contacto con la realidad de forma no mediada, ¿no?, este conocimiento inmediato, que sería el máximo conocimiento místico, sabio, etc., etc., ¿no? Quizá Buda, Jesucristo, no sé, que sea alguien más, ¿no? Está ahí, ¿no? Por otro lado, los demás estamos intentando el que quiere, ¿no? Como dice la Cábala, la bajada al mundo material egoico es determinada, pero la subida al mundo de la sabiduría espiritual es voluntario. Ok.
¿Sería la misma postura hacia el concepto de la verdad? La verdad, estamos en lo mismo, no puedo definir, hay muchas definiciones de lo que es la verdad, muchas acepciones a lo largo de la historia y unas grandes discusiones filosóficas al respecto. Nosotros en Coaching Esencial, o en de la esencialidad, lo que manejamos es el concepto de verdad desde el concepto de aletheia, igual que recuperó Heidegger, ¿no?, de los griegos, que es el concepto de desvelar verdad. También es un principio socrático, ¿no? Por lo tanto, es sacar capas y punto. Okay. Capas de ignorancia, capas de no sabiduría. Sabiendo que puedes haber llegado a otra capa. No, o sea, absolutamente. Es un desvelar. Okay. Es un traer a luz más verdad. Y en ese sentido, ¿cómo has hecho para definir qué queda dentro y qué queda fuera del coaching esencial? No, es que no soy tan, ¿cómo diríamos? Los modelos no son tan estrictos, ¿no? Okay. O no sé qué palabra colocarle, ¿no? Tan técnicos o tan rígidos o tan, no sé, ¿no? Que está bien, ¿no? Pero simplemente es esta orientación del ego a la esencia, es esta búsqueda de sabiduría. Seguramente hay otras líneas que tienen el foco puesto más o menos por aquí y tienen sus modelos. Claro, en la medida en que tienes un cuerpo teórico detrás, es difícil que otro lo comparta porque puede haber similitudes y diferencias y puede estar alineado en esa dirección o no, pero claro, el mismo cuerpo teórico y la misma nomenclatura de las cosas, pues seguramente no habrá. Por lo tanto, eso es lo que acuña el coaching esencial. A lo mejor, como ha pasado muchas veces en la historia, alguien en China está haciendo exactamente lo mismo. Pues también debe ser coaching esencial. No lo sé. Oye, ¿y qué crees que pase en los siguientes 20 años con el coaching esencial? No tengo la menor idea. ¿Tú qué quieres que pase? Yo qué quiero que pase. En los próximos 20 años, no sé, pero que siga siendo potente, útil y, en consecuencia, reconocido y apreciado, ¿no? Y que se siga transformando en la medida en que, ¿no?, y creciendo, desarrollando, en la medida en que entendamos, ¿no?, otros elementos que puedan sumar a ese fin, ¿no? Seguro que hay 1000 cosas por descubrir que le pueden venir bien y pueden agrandar, ¿no?, la potencia de la mirada esencial. ¿Cuántas personas, grosso modo, dirías tú que hoy están divulgando, promoviendo el coaching esencial en el mundo? No lo sé porque siempre me sorprende, ¿no? Siempre me sorprende, qué sé yo, un mail del país más remoto del mundo diciendo que me ha visto no sé dónde o nos sigue de no sé qué o... No tengo ni idea. Hombre, sé que creo, no me consta, entre otras cosas porque no hay un libro, por ejemplo, que estamos en páginas desde hace 1000 años. Pero es que nos pasa eso, o me pasa eso. Como está en constante evolución, no acabo de cerrar, ¿no? Y lo piden, ¿no? Entonces hay mucho divulgado, hay artículos, hay webinars, hay muchísimas cosas, ¿no? Que me consta que corren por el mundo, pero bueno, pues seguramente no es la misma divulgación que puede tener el coaching ontológico, ¿no? Con toda la labor que han hecho Flores Echevarría y demás, o vete a saber qué. También me consta que es un coaching de minoría, porque es una mirada de minoría, porque no todo el mundo está dispuesto a hacer este camino de profundidad, ¿no? Ni todo el mundo está preparado para realmente o le apetece meterse ahí. Vende mucho más, algo más competencial, más técnico, la empresa lo compra antes. Bueno, pero está bien, ¿qué se le va a hacer? Oye, ¿y tú has encontrado alguna manifestación del coaching esencial y que haga referencia directa a tu coaching esencial, no una generación espontánea, me refiero, de otro lugar, no algo que
aprendimos de Chris o tomamos este curso, pero que tú digas que ese coaching no es el coaching esencial? Sí, ha pasado también alguna vez. ¿Y en qué lo diferencias, digamos? O sea, ¿cómo sabes que eso ya no es lo que tú estás enseñando ni haciendo? Nada, porque no han aprendido con nosotros, no sé quiénes son. Entonces, Ok. cuando he investigado un poco más y he hablado con ellos, por ejemplo, no hay modelo detrás. Ok, Es una palabra hueca, sí, es el puro nombre. por ejemplo. Ok. ¿Y cuáles serían las cosas que tú dices, a pesar de que se hayan formado conmigo, si alguno de mis alumnos lo enseña, ¿cómo, en qué momento se saldrían? Digamos, para nosotros dentro de la escuela no directiva es también sencillo. En el momento en que el coach es directivo, pues ya no es no directivo, ¿no? Entonces, aunque se haga llamar coach no directivo, pues si vemos que hay transferencia, entonces toca, ¿no? En tu caso, ¿cómo ya no sería coaching esencial? Cuando no tiene la mirada esencial. Okay. Cuando no busca pasar del ego hacia la sabiduría, digamos, del ser. Por ejemplo. Okay. El medio para pasar del ego y del miedo hacia la sabiduría del ser puede ser cualquiera que la creatividad le dé al nuevo practicante, digamos, incorporar cualquier instrumento, o en eso también tienes como tus... No. O sea, es más filosófico. Claro que hay modelo, pero es un modelo, no sé si llamarle obvio, ¿no? Cuando realmente tienes la mirada esencial, cuando estás entendiendo lo que estás haciendo, para qué y cuál es el proceso, es que no puedes hacer otra cosa prácticamente, ¿no? Ahora, ¿con qué herramientas? Cada uno las que quiera. Claro, hay herramientas que no van a encajar bien con eso, ¿no? Pero, o sea, es compartir es compartir la esencialidad y la filosofía, y a partir de ahí, si se ha formado con nosotros, obviamente trabajará con ese modelo, ¿no?, de fondo, y puede ser que no se haya formado, pero que tenga una filosofía muy cercana. Entonces, pues no sé, supongo que habrá mucha gente por ahí que le pase, ¿no? Que de hecho muchas veces nos llegan a formarse, ¿no?, en coaching esencial personas que ya estaban haciendo cosas muy cercanas, ¿no?, pero que les faltaba un cierto aterrizaje, ¿no?, una cierta mirada, pero en realidad la intención ya era esa, ¿no? Fíjate que de manera... Dicho de otra manera, Sí. Obviamente no somos los únicos que tenemos el foco puesto en pasar del ego a la esencia o de ir a buscar la sabiduría. Las grandes líneas filosóficas o espirituales, todas están ahí, ¿sí? ¿Cómo distingues a un budista de un sufista? Hombre, lo mismo, si vamos al detalle habrá muchas cosas, pero en general, al final todos van al mismo sitio, ¿no? A nosotros nos pasa un poco lo mismo. Una, buscamos algo determinado que muchas líneas de coaching ni se plantean, ni buscan, ni les interesa. Y dos, lo hacemos con referentes y con una filosofía detrás que el coach esencial en general comparte. Y si lo estoy entendiendo bien, como para empezar a hacer distinciones, por ejemplo, el coaching ontológico lo que busca es el desplazamiento ontológico, ¿no? En otras palabras, a lo mejor más de Maturana, el cambio del observador, ¿no? El cambio del ser. Ahora, ¿hacia dónde el cambio del ser? ¿Perdón? Estos son palabras. Son palabras. Oh. Es decir, ¿qué significa eso en realidad? Porque si hablamos del cambio del ser, parecería, por ejemplo, que pudiera ser coaching esencial. Yo he tenido muchísimas personas a supervisión o incluso, ¿no?, en formación que pensaban que ya estaban trabajando en una línea más esencial, y cuando se han dado cuenta de lo que es el coaching esencial han visto que para nada, el nivel de profundidad que tenemos nosotros no se parece en nada a ningún otro de los que estamos mencionando, que este es otro de los reconocimientos que nos hizo Vicky Brook, ¿no? Que vio que la profundidad en la que trabajamos, o sea, es un coaching, muchas veces se le llama espiritual o también psicoanalítico, está en otra, ¿no? Entonces, claro, dependiendo de las palabras
¿Cómo las utilicemos? En la palabra cabe todo. Claro. Por eso la idea, digamos, esquemática que me estoy haciendo en mi cabeza es que el coaching ontológico busca ese desplazamiento, ¿no? Es como el cambio del ser, pero no indica hacia dónde cambia el ser o hacia qué tipo de ser. Entonces, un día puede ser una cosa o estar siendo una cosa, otro día puede estar siendo otra cosa, y mientras se haya dado ese desplazamiento, digamos que la metodología, que no les gusta mucho esa palabra, pero la forma en que llevan a cabo el coaching está correcta. Pero el tuyo es trascender al ego. El tuyo lo que veo es que va hacia allá, o sea, digamos que hay esa subida de la que hablas con una dirección muy, muy concreta hacia la sabiduría y trascender el ego, ¿cierto? En nuestro caso, como coaches no directivos, nuestro foco está simplemente hacia el autoaprendizaje. En esta mirada teleológica que hablabas, de pasar del ser digamos, en actualidad hacia la potencialidad, ¿no? De pasar de la semilla hacia al árbol, al tipo de árbol que tenga que ser esa persona, pero en ese desarrollo, en esa transformación que no cambio, ¿no? Simplemente por medio del autoaprendizaje, que solito se vaya dando cuenta de qué, pues de lo que se quiera dar cuenta, de lo que se pueda dar cuenta hacia su camino, digamos, natural de transformación y no otro distinto, ¿no? Me gustaría, si me quieres regalar un poco de más tiempo, que hablemos de la posmodernidad que quieres superar, que parece, desde mi mirada, que estamos, pues, como en medio o en la primera fase de la posmodernidad y sucediendo muchas cosas en el mundo, unas positivas, otras no tanto, pero mientras muchos hablan de posmodernidad como una actualidad, como lo nuevo, como lo que ya está aquí, como la moda en la que nos deberíamos de mover, tú ya hablas de algo que va más allá, ¿cierto? Sí, la posmodernidad, filosóficamente hablando, no soy historiadora, tiene que ver con esta etapa de sospecha, ¿no? Donde se le empiezan a ver las orejas al lobo de lo moderno. Y por lo tanto es una época de decadencia, es una época que hay que trascender. Es una época donde sabemos que lo que había no funciona, pero todavía está por descubrir lo siguiente, ¿no? Entonces, cuando Vicky Brook habla de catalizador del cambio, o cuando Robert Dills habla, ¿no?, de la grandeza de ser intermediarios del futuro, yo creo que estamos hablando un poco de eso, ¿no?, de ir hacia otro sitio. Es decir, el coaching es una herramienta posmoderna. Y una herramienta posmoderna, a pesar de la paradoja de que desde el mismo sitio no puedes generar cambio, ¿no?, pero una herramienta posmoderna que si se podría distinguir de otras formas de intervención, que las hay y muchas, sería el de facilitar esta salida de lo posmoderno, ¿no?, de facilitar la evolución. Es decir, cuando yo, por ejemplo, hablo del interés que tiene el coaching como disciplina, normalmente hablo de que tiene un interés en lo psicológico, ¿no?, en la comprensión de este humano al que estamos acompañando hacia algún sitio, pero sobre todo emancipatorio. Cuando hablamos de desarrollo del potencial, no estamos hablando, pero claro, aquí es a lo que, otra vez, ¿no?, ¿qué entendemos por potencial? Cada línea entenderá lo suyo, ¿no? No son palabras universales, ¿no? Pero para nosotros potencial significa esta liberación, ¿no?, esta emancipación, esto que me va a permitir estar en otro sitio. Y este otro sitio no es un sitio cualquiera, porque para enredarme en el ego ya me basto yo solito. O sea, si no acompañas, y aquí no sé qué entendéis por no directivo, ¿no?, es otra gran discusión. Si no, o sea, el estilo socrático, o sea, Socrático no era inocuo en sus preguntas. Estaba poniendo foco hacia un sitio, hacia la sabiduría, hacia la verdad, hacia la emancipación, por lo tanto, era absolutamente directivo en lo no directivo, ¿no? Sí.
Parecía, ¿no? Directivo, pero es muy claro que es directivo, Sócrates. Exacto, ¿no? Pues en esa línea. Ok. Fíjate que has dicho que el coaching esencial nace en la posmodernidad, es posmoderno. El coaching, no el coaching esencial. Ah, ok. Bueno, el nuestro no. El nuestro sería más bien moderno. De hecho, Nació? Desde ¿perdón? los años 60 estamos en la posmodernidad. No hay coaching que venga de antes. No, espera. Me refiero filosóficamente hablando y de los principios que lo componen, no del año en el que nace, necesariamente. Claro, pero eso todas las líneas de coaching beben de. Por ejemplo, Vicky Brook destacaba que fuentes podían ser incluso Jesucristo, obviamente, Sócrates, Sí. siglo V antes de Cristo. Claro, pero eso no quita que como línea de coaching formalizada y desarrollada sea de ahora, de la posmodernidad. Bueno, en ese sentido nace en la posmodernidad, aunque no siga los principios, en nuestro caso, ¿no? De la posmodernidad. Es decir, para nosotros conservamos más la visión, digamos, científica, empírica, ¿no? O sea, tenemos, y esto le choquea, al parecer, a muchos coaches, ¿no? Que desde una mirada científica pueda haber un coaching, ¿no? Siendo que para muchos coaches, y esa conversación la tuve la semana pasada, pues debería de estar en una mirada que se opone a la ciencia, ¿no? Sino más dentro de lo filosófico y dentro del ser y las posibilidades que tiene. Nosotros digamos que nos nutrimos, además de los griegos que te decía, del existencialismo, de la fenomenología, de la psicología humanista, del constructivismo, pues también de ciencias económicas, como de la que se nutre la misma escuela austríaca, que es la praxeología, ¿no? La ciencia de la acción humana. Es decir, nuestra mirada va un poco por ese lado, y por eso encontramos estas diferencias de mirada con otros tipos de coaching, como el ontológico, que para nosotros es más fácil estudiarlo, justamente por lo que decía hace rato, que está escrito, ¿no? Entonces, una vez que ya está escrito, ahí su cuerpo, pues es más fácil revisarlo, a pesar de los constantes cambios que tenga, ¿no? O sea, el mismo Echeverría ha cambiado muchas cosas desde que escribió Ontología del Lenguaje, ¿no? Entonces, esta época que le trasciende a la posmodernidad y en la que tú entiendes que se debe de insertar el nuevo coaching, ¿cómo la concibes tú? Nosotros hablamos de neorrenacimiento, que tiene que ver con esta mirada, pero no es que tenga que ser así, porque estoy convencida de que no será. O sea, el humano como humano genera sociedades humanas que desde ¿no? la historia está siempre enredada en lo humano, en el ego, ¿no? Y en el ángel y el demonio que llevamos dentro, ¿no? Por así decirlo. Por lo tanto, no es que tenga que ser eso, sino que para mí es un norte, ¿no? O sea, ya que tenemos que poner una dirección a algo, ¿no? Un sentido, que ese sentido sea más sensato, más sabio, más pleno, y eso es el neorrenacimiento, donde hay un artículo por ahí publicado, ¿no? Donde lo que digo es que es la mirada neorrenacentista, hay renacentista, ¿no? De desarrollo del potencial humano, ¿no? De forma excelente, ¿no? En la época del Renacimiento, obviamente con toda la tecnología que tenemos hoy, ¿no? Pero sin perdernos en ella. Es decir, tomando en cuenta, aprendiendo de lo sucedido para volver otra vez a conectar con el ser existencial que somos, ¿no? En la espiritualidad. O sea, el posmoderno es un negador, ¿no? Es un negador del ser, ¿no? De lo existencial. Quiere lo pragmático, lo tecnológico, lo científico, ¿no? Que es el nuevo dios de... ¿No sería ese el moderno? El posmoderno todavía es más negador. ¿Más? Ajá. Y yo lo entendería, porque a lo mejor yo estoy mal, pero entendería que el posmoderno niega una verdad absoluta, sino que puede haber múltiples verdades y realidades,
y a partir de ahí vienen pues muchísimos entendimientos de lo que es correcto o de lo que no. Todo va a partir de quién lo está experimentando. Entonces llega un momento donde la verdad pues se desaparece y nada más existen verdades, y con esto pues un montón de movimientos ya también de nicho, ¿no? Que entiendo que van a llevar a una confusión donde tendrá que volverse a integrar y encontrar algo que una, porque si no va a empezar a atomizarse tanto la sociedad en múltiples verdades que los puntos de entendimiento no van a ser muy constantes. Pero a lo mejor lo tengo mal concebido. Yo creo que también está bien o ayuda, ¿no? Nosotros también es un referente, la Spiral Dynamic, ¿no? de Cowan, donde se ven, es un modelo, ¿no? Que habla de distintos subsistemas de consciencia, ¿no? Que coexisten y cuál podría ser el desarrollo, ¿no? Nosotros la esencialidad o el coaching esencial lo situamos más o menos, ¿no? por afinidad filosófica a lo que serían los dos últimos niveles, ¿no? Que yo conozca, igual ahora hay alguno más, pero el turquesa y el amarillo, ¿no? Y el verde un poquillo. En esos dos últimos niveles, si precisamente hay algo, es esta multiplicidad, ¿no? Reconocida de visiones, que hay que hacer un esfuerzo de sabiduría para poder convivir con ellas, ¿no? Esa sería una parte, por ejemplo, ¿no? Del neorrenacimiento. El cómo, en lugar de intentar homogeneizar algo desde una verdad absoluta, vamos en el reconocimiento de la unicidad de cada uno, pudiendo coexistir y convivir estupendamente, ¿no? Hace falta un salto evolutivo de conciencia, hace falta evolutivo, no, perdón. Bueno, evolutivo, pero no genético, ¿eh? No memético, digamos. Sí, exacto. Donde precisamente eso es a lo que nosotros tendemos, ¿no? O queremos facilitar, ¿no? El cómo pasar a estos niveles de conciencia distintos, ¿no? Y eso implica una revisión en profundidad, un salir del ego, y eso es lo que niega el ser también, el humano posmoderno, ¿no? Diríamos que el moderno ni se enteraba de que lo negaba, ¿no? El posmoderno diríamos que le pone una voluntad especial a negarlo, en general, ¿no? O sea, quiere permanecer dormido, quiere permanecer en la felicidad cortoplacista, etc, etc, ¿no? Es esta, o sea, sabe de los peligros, pero no quiere entrar a confrontarse con, ¿no? Está muy bien dormido como está. Esa es un poco a veces la mirada del posmoderno. Obviamente habrá teóricos, cosas varias y variadas, ¿no? Sí. Nosotros, por ejemplo, en nuestra formación en coaching esencial, lo primero que hacemos es entrar desde ahí. Las distinciones más o menos al uso, ¿no? Filosófico que hay entre la modernidad, la posmodernidad y, por lo tanto, hacia dónde deberíamos ir para ser este catalizador, ¿no? Para ser esta apertura a una verdad más verdad. Todo subjetivo, absolutamente, ¿no? Decidimos lo que querramos decidir. Ok. Oye, y en esta última parte quisiera preguntarte lo siguiente. La última vez que tú y yo estuvimos en cámara juntos fue justamente en el Seven Impact Conference, donde estábamos hablando del coaching contra la psicología, que ya lo fuimos viendo desde 7 miradas distintas. Tú además eres psicóloga, como ya he mencionado. ¿Qué tipo de problemas o situaciones de aprendizaje, según las quieras ver, tú tienes claro que el coaching esencial no puede ni debe abordar? No sabría decirte. Ninguno. A ver, me voy a meter en... Que a un ser humano... Ajá. ¿Cómo? Perdón. Todo lo que implique a un ser humano... Ok. Hay un caso, ahorita que hablamos de la posmodernidad y con ello la posverdad, que bueno, perdona. A ver, quizá si tomamos casos de seres humanos en
obviamente en situaciones fuera del ámbito del coaching en general, qué sé yo, desde porque se le ha roto una pierna y hay que, ¿no?, hacer cirugía. Sí. Obviamente no, ¿no? No. O desde el punto de vista más psicológico, qué sé yo, un trastorno profundo donde no cabe el lenguaje. Ok. Y hay que hacer intervenciones, qué sé yo, de otro orden, internados en procesos de no sé qué tipo, con un pool de profesionales de no sé qué tipo. Ok. Probable que no. A ver, te voy a poner el mismo caso que puse una vez en el foro de Desafío Coaching y que tuve una diversidad de respuestas. A ver qué me dices tú desde el coaching esencial. Hay una persona que ahorita olvido el nombre de pila creo que era Pablo, en Canadá, es un hombre de 52 años más o menos, que decide hacer un cambio de género, ¿no? Entonces ya no es hombre, ahora es mujer, pero además de edad. Ahora es una mujer de creo que 12 o 14 años, es una niña. Y entonces pues deja a su familia, a sus hijos, o sea, deja esa vida. ¿Cómo es posible? ¿Eso es posible, tener 14 años después de tener 52? Bueno, pues lo decidió, ¿no? O sea, sí, Bueno, entonces, pero una cosa es decidir en la imaginación. Yo sí, decido que ahora voy a celebrar, mi siguiente pastel de cumpleaños va a poner 10. Bueno, eso, ¿qué? ajá. ¿De qué me estás hablando? ¿De una imaginación y un Sí, trastorno sí, mental? obviamente, ¿O de alguien que efectivamente se operó y ahora está registrado como femenino porque tiene órganos genitales femeninos y que sí. hizo una, que no sé si es posible, una ingesta de hormonas varias y variadas y la ciencia es capaz de reducir la edad efectivamente y en su DNI pone que tiene 10 años? ¿De qué estamos Sí. hablando? Si A tiene ese 10. nivel de precisión, como en los términos legales no lo sé, y me comprometo a revisar otra vez el documento y enviártelo posterior a la entrevista para que lo puedas revisar, pero lo que te puedo decir ahorita es de ser un hombre de 50 y algo años, con hijos, esposa, lo deja esto, se cambia y ahora es una niña de adolescente. Y ya lo adoptaron un par de ancianos y se cambió el nombre también, o sea, ya no es Pablo, ahora tiene un nombre así como de Europa Oriental, no sé. Es un caso real contrastado, ¿eh? No, o sea, no estamos hablando de una cosa que sale por Facebook o qué sé yo, ¿eh? No, Sino que, es un caso real. o sea, tiene la apariencia de niña de 14 años No, y hay bueno, una... Ah, es un señor con unas trencitas. vale, es como la Sí, cosmética... sí, bueno, Vale. sí, también como Bruce Jenner, que ahora se transformó a Caitlyn Jenner, pero pues lo ves y evidentemente tiene un aspecto muy similar a Bruce, ¿no? Simplemente pues con operaciones de nariz, de quijada, implantes, o sea, pero es esa condición, ¿no? Entonces, yo lo que le preguntaba a la gente es si Pablo o el nombre de la niña, ahora de su personalidad como niña, llega a pedirte los servicios de coaching, ¿no? Para sus objetivos personales, ¿no? ¿Tomas el caso o no lo tomas? No sé, no tengo ni idea, porque no sé qué objetivos tiene. En primer lugar, nosotros no No, es hablamos de objetivos, hipotético. Uh-huh. esta es una. Y en segundo lugar, no lo sé, que primero habrá que ver el foco. A mí que se haya pasado de hombre a mujer o que quiera tener 14 años, o sea, me da igual, no lo sé. Eso no se toma en ¿Para qué cuenta. quiere hacer coaching? Ok, Depende para lo que quiera hacer coaching, veremos si el coaching le puede venir bien, no lo ok. sé. Entonces, Porque digamos que estos ahora me estás dos... hablando como de prejuicios, ¿no? Ajá. Fíjate que quería tal de edad. Si viene a coaching, bueno, si es para, no sé, ¿para qué viene? Pregunto. Ok, pero es que ese es el punto al que quería llegar. O sea, los dos datos que voluntariamente te he dado, que es el cambio de género y el cambio de edad, no serían para ti un criterio, digamos, previo, sino más bien es el tema que viene a manejar. Por supuesto. Ok. Es como si te dicen, mira, yo era camionero y ahora soy lechero. Y vengo a coaching. Bueno, pues qué bien. ¿Para qué Ok. quieres hacer coaching? Ok. Ok. Recuerdo que en la plática, a lo mejor entonces tú no coincidías con esos puntos de vista, pues decían que había, digamos que
las psicopatías, creo que así le llamaron, o simplemente pues las cosas que son de psicoterapia, pues no se abordarían en una Pero sesión de estás coaching. empezando antes de ver nada. O sea, de entrada no tenemos ni a este señor delante. Ajá, Está en su derecho llevar trenzas o hacer lo que le salga de las narices. Yo no sí, sé si tiene trastorno. ok. Por ejemplo, tú que eres psicóloga, a lo mejor tú sí podrías. Yo como comunicólogo, yo no tengo la capacidad de diagnosticar nada. No, pero es muy sencillo. O sea, una cosa es que te venga una persona consciente de que está queriendo, le da la gana, igual que le da la gana vestir con falda o cortarse el pelo o ser lechero. Le da la gana lo que haga, o sea, está en su derecho a hacer lo que le salga a las narices con su vida. Y es consciente de eso y toma sus decisiones con sus falsas expectativas, más o menos como todo el mundo. Porque Sí. tú y yo somos igual de egoicos y de psicóticos hasta Ajá. cierto punto, ¿no? Y de muchas cosas no nos damos cuenta, por eso las personas van a coaching, entre otras cosas. Y otra cosa es que tengas a alguien delante con barba, bigote, aspecto de 50 años y te esté contando que cuando él se mira al espejo, efectivamente, de verdad, está viendo a una niña de 14 años. Tú sigues indagando y efectivamente te cuenta que sí, que ve a una niña de 14 años, que qué problema tienes tú que le ves barba. Bueno, ese alejamiento de la realidad la podemos detectar tú y yo, Ajá, ¿no? ok. Hay muchas veces que la frontera otra vez está muy difusa. O sea, ¿cuántas veces en psicología clásica se diagnostican cosas? Vamos, yo me he encontrado a millones que no tienen nada de trastorno fuera de lo normal. Ajá. Y es que ese era el punto al que iba, o sea, porque esto venía de la plática de la modernidad, la posmodernidad, el neorrenacimiento, ¿no? Es decir, dentro de la época moderna, digamos que se fijaban muchas condiciones que hacia el movimiento de la posmodernidad muchas salieron de ahí, ¿no? Y ya se vieron como decisiones de vida. Pero, por ejemplo, el que una persona de 50 y tantos se conciba de 14, me parece, y corrígeme si estoy mal, todavía entraría dentro de un problema de entendimiento de la realidad, todavía. Pero no quita que en los siguientes años una persona pueda decidir con qué edad se identifica. Es que es más complejo. Yo creo que esto que estamos tocando es demasiado fantasear, ¿no? Porque ni conocemos a este buen hombre, o al menos yo no conozco su historia, y no sé si cuando él dice de 14 se lo está creyendo de verdad o tiene la necesidad imperiosa de creérselo porque no soporta en absoluto hacerse mayor, o qué demonios pasa, no lo sé, por lo tanto no tengo ni idea, ¿no? Pero en cualquier caso, el tema de la edad cronológica, otro gran temazo. O sea, ¿de dónde sacamos todo eso? ¿Quién pone la edad? O sea, toda la mirada científica, ¿no? Evolucionista, de criterios de estados, Piaget, Empírica, sí. bla, 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 bla. Nosotros, por ejemplo, tampoco trabajamos con pasado y futuro, trabajamos con presente. Y no solamente con Cronos y Kairos, sino también con Aion como mirada hacia el tiempo. Es decir, esto del tiempo relativo. O sea, ¿y qué más da? No lo sé. O sea, aquí la cuestión para nosotros es, ¿esta persona vive problemáticamente su vida? ¿Realmente está teniendo dificultades serias para poder fluir en su vida y sentirse pleno y feliz? Feliz en términos de sabiduría, porque si feliz pasa por pegarme un chute de droga o anestesiarme del mundo, pues no sé yo, seguramente tampoco vendrá coaching, o no harán, vendrá a suscribirse a más canales de televisión, pero poco más, ya lo sé, ¿no? Ajá. Por lo tanto, para mí el tema es este, o sea, ¿qué quiere la persona? ¿Cómo facilito que tenga una vida más sabia? Porque su vida le está resultando realmente problemática. Por lo demás, yo no tengo nada que decir. Haga lo que quiera con su vida, faltaría más. Luego otra cosa es que desde la justicia, desde lo legal o desde no sé dónde, pasen cosas, ¿no? Y a lo mejor la persona no es consciente, pero nos llega alguien de su, ¿no? A veces pasa, ¿no? Me envía mi marido, ¿no? Me envía, Sí. porque soy insoportable en casa. Bueno, Okay. ya sabemos, ¿no? El coaching es un proceso voluntario. Sí. Si no es voluntario y te están internando, es posible que el profesional sea otro, no lo sé. Claro.
Oye, O por sea, ejemplo, dentro de esta misma circunscripción, yo sé que la comunidad trans, al menos en Estados Unidos, pero me parece que es un fenómeno que trasciende Estados Unidos, es la que presenta una tasa mucho mayor que cualquier otra de suicidios, creo que solo equiparable al de los judíos bajo el Holocausto. Entonces es una comunidad que necesita mucha ayuda parece que hay muchos problemas existenciales por los que se están pasando. El coaching esencial, perdón, el coaching esencial puede ayudar a miembros de la comunidad trans a encontrar esa sabiduría. si quieren, sí. Okay. Dependerá que quieran, digamos. Dependerá de qué quieran. Okay. Igual que ojalá la sociedad quiera más sabiduría para que los trans no tengan que acabar suicidándose. Claro. Y justo, digo, hoy en la mañana pasó, es que lo encuentras todo el tiempo, hubo unas declaraciones, ya en España parece que hay una candidata o algo así, porque apenas lo vi muy rápido en la mañana, que es trans, ¿no? Para el Miss Universo. Y entonces una ex Miss Universo o una pasada Miss Universo mexicana dijo, un hombre trans jamás va a ser una mujer. Y entonces lo que alcancé a ver de rápido en la nota fue de un trans que comparte una nota, un video, perdón, pues póstumo, porque después de eso, ¡pum!, se suicida, ¿no? Entonces, esa sola declaración de esta ex Miss, pues parece que le causó tal conflicto al punto de quitarse la vida. ¿Perdón? Digo, sí, sigue. Sí. Entonces, este es el tipo de cosas que yo veo dentro de mi mirada de la posmodernidad, donde existe todavía este convivio de miradas modernas con las que se le oponen. De la posmoderna es un momento como de mucho conflicto y que está llevando víctimas fatales y víctimas también en vida, ¿no? A lo largo. Y entiendo que si la mirada del coaching esencial es trascender este momento, gente con un tipo de este problema, o sea, puede ser atendido y solucionado desde lo que propone el coaching esencial, si quieren hacerlo. El coaching esencial, la esencialidad, ¿no? Como decíamos, tiene puesto el foco en poder facilitar vidas más plenas, más sabias, más felices en estos términos de profundidad. Claro, las personas que están en colectivos marginales, donde la sociedad en general no les acaba de ver con buenos ojos, ¿no? Y les rechaza, claro, el dolor del rechazo es importante, ¿no? Genera dolor, genera mucho dolor, ¿no? Pero al final estamos en temas de ego. O sea, no es el comentario de esta persona lo que hace daño, sino la herida de la persona que cuando llega el comentario hace diana. Nosotros trabajamos para sanar la herida. Eso facilita que no sea necesario el ego. Es pasar del miedo, como decíamos, a la mar, de estulto a sabio, que dirían los griegos. Es lo que estaba intentando hacer Sócrates, en definitiva, ¿sí? A su manera. Tiene que ver con cómo yo tengo una mirada de mí, de aceptación profunda del ser humano que soy, y no de lo que me quiere vender mi sociedad hoy, de que tengo que ser súper exitoso, súper no sé qué, la mejor versión de mí, millones de discursos al respecto, para poder estar en armonía conmigo. Y cuando yo estoy en armonía conmigo, estoy en armonía con lo que hay. Y lo que hay no deja de ser que a este no le gusto, este no me quiere, de aquí me despiden, no sé qué, no sé. Esto es lo que hay. Está bien, es lo que hay. El tema es, como decimos a veces, ¿no? Yo puedo jugar al juego, ¿sí? Pero no ponerme en juego. Si yo me pongo en juego, entra el dolor existencial, de la herida existencial. Lo cual no quiere decir
que yo tenga que jugar al juego si quiero vivir en este mundo y en esta sociedad. Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Desde qué sitio lo puedo hacer? Ese es el lugar de sabiduría, donde pueda entrar a jugar el juego de las multinacionales, el juego de no sé qué, el juego de las apariencias, el juego de lo que sea, sin ponerme. Ok. Cris, hasta ahorita yo he hecho todas las preguntas. ¿Tú hay alguna pregunta que quisieras hacer o hacerme? Pues no sé, no caigo. Seguro que se me ocurrirá más tarde. Después. Ok. Pero en este momento yo creo que hemos tocado muchos y profundos y trascendentales temas. Muchos, por lo cual te agradezco toda esa apertura. Y pues entonces, si te parece bien, podríamos cerrar en este momento este video con la posibilidad de que en otro momento nos volvamos a encontrar y seguir hablando de estos temas que son, pues como te dices, trascendentales. Muchas gracias, Cris, yo lo he pasado muy bien, también he aprendido y pues nada más que agradecimiento para ti. Igualmente, gracias por la oportunidad de poder compartir y debatir y ver también tu mirada. Cris, para aquellas personas interesadas en conocer más tu propuesta, ¿dónde te encuentran? ¿A qué correo te escriben? ¿Cómo le hacen para llegar en contacto contigo? Pues lo más fácil es en la web, www.essential, con 2 S y T, essentialinstitute.org, porque .es vas a una escuela de inglés. Entonces, Okay. .org. Y allí en contacto encuentran mi email o escriben directamente y nos llega a nosotros o ven lo que hacemos o desde qué filosofía lo hacemos, en fin, al final está todo ahí. Perfecto. Oye, y para el público que está un poquito más en América Latina, ¿hay algo? ¿Tienes representaciones de este lado del charco? Sí, y además tenemos también programas online. O sea, siempre lo hacemos todo en presencial, sea virtual o en presencia física. Es decir, lo que no tenemos es formación a distancia, ¿no? Tipo, pues te doy mi dossier y tú te lo estudias, o como mucho hay un foro, ¿no? En un campus. No. Incluso, aunque los programas lleven campus virtual, lo que hacemos es trabajar en tiempo real, en aula virtual, y la persona está en aula con nosotros, interactuando, haciendo las prácticas y todo, pero desde el país donde esté, ¿no? Y normalmente las horas intentamos que sean compatibles con Latinoamérica, que es donde más tenemos por un tema de castellano, obviamente, ¿no? Sí. Ok, muy bien, Cris. Pues entonces seguramente te buscarán y pues yo espero verte pronto, nuevamente sea a través de este esfuerzo o cualquier otro. Las puertas abiertas también acá en Cholula, Puebla, y si alguna vez vienes para acá, para México, no olvides en pasar el dato para vernos. Seguro. Y muchas gracias por todo y por el compartir. Bueno, hasta luego, buenas noches. Que vaya muy bien. Buenas noches a todos, bueno, días, tardes o noches, según la hora que sean. Hasta luego y gracias por llegar hasta acá.